Dice la Escritura, hablando, hermanos, sobre las riquezas de Dios, que se nos ha sido otorgada, se nos ha sido dada para ser administrados o ser administradores nosotros de las riquezas de Dios. El apóstol Pablo, hablando de esa manera, dice en el verso 10: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Nos da a entender que hay un galardón, hay un premio según el trabajo, según la administración que hagamos en las cosas que el Señor nos ha dado para poder ser administradas. Hay tantas cosas, hermano, que el Señor nos ha dado, que forman parte de la riqueza de Dios, y de una u otra manera pues hemos recibido muchas cosas del Señor, y eso nos hace a nosotros responsables delante del Señor para poder ser buenos administradores. Ahora, la pregunta que los podemos hacer esta mañana es: ¿qué es una administración? ¿Y dónde comienza una administración? ¿Cuándo comenzó nuestra administración a las cosas de Dios? ¿Cuándo comenzó nuestra responsabilidad delante de Dios por las cosas que Él ha puesto en nuestro corazón, en nuestra vida? Porque todas las cosas que Dios tiene, las tiene y las saca de sus riquezas, y todas las riquezas de Dios son de mucho valor. Así que en nosotros nos han puesto muchos valores o muchas riquezas que componen los valores de Dios. Por lo tanto, desde el momento que nosotros recibimos una de las riquezas del Señor, somos responsables de ser buenos administradores de esas riquezas de Dios. Por ejemplo, la salvación es una riqueza del Señor. Nos han dado la salvación, y la Biblia habla que hay que cuidar nuestra salvación, la que se nos fue dada, con temor y temblor. Entonces los hemos convertido en administradores. No sé si me estoy dando a entender. Administradores, oiga, administradores de las riquezas de Dios. Somos administradores. Usted es un administrador de las riquezas de Dios, de las cosas que Dios ha puesto en su corazón, en su vida. Ahora, un administrador es aquella persona, oiga, encargada de llevar a nivel óptimo los recursos existentes de una organización. Somos los encargados de llevar a niveles óptimos los recursos de Dios. O sea que los administradores de Dios no reciben las riquezas para tenerlas guardadas. Si usted se acuerda, hermano, en aquellos hombres que recibieron los talentos de Dios, dice que a uno le dieron 5 talentos, a otro le dieron creo que 2 talentos, y a otro le dieron 1 talento. Inmediatamente que ellos recibieron esos talentos, se convirtieron en administradores de lo que Dios les había dado. Ahora, mire qué interesante es conocer estas cosas. ¿Por qué? Porque un día el Señor va a venir, el Señor de los talentos va a venir, y va a llamar a sus siervos, va a llamar a sus administradores para ver qué hicieron con sus riquezas, para ver en qué la invirtieron, no en qué la gastaron, no en qué la malgastaron, sino en qué invirtieron sus riquezas. Hermano, invertir algo es para reproducir lo que se está invirtiendo.
Entonces, las cosas que el Señor ha puesto, ha dado a cada uno de nosotros, no son para malgastarlas, ni siquiera para gastarlas en cualquier cosa, que eso es malgastar, sino para invertirlas. ¿Para qué razón? Para que cuando el Señor de las riquezas que los ha dejado venga, nos encuentre como buenos administradores. Al que le dio 5, lo llamó a cuenta y le dijo: ven, ¿dónde están las riquezas que te di? ¿Qué hiciste con ellas? Bueno, dijo el que tenía 5 talentos: bueno, Señor, 5 me diste, los puse a trabajar. Un buen administrador, alguien que llevó a nivel óptimo lo que le dieron. ¿Entiende? Bueno, Señor, 5 me diste, aquí están otros 5. Qué buen administrador, ¿verdad? Lo llevó, su riqueza, la riqueza del Señor, la llevó a nivel óptimo. ¿Entiende? Entonces el Señor se alegró y dijo: bueno, qué buen siervo y fiel, en lo poco me has sido fiel, en lo mucho te voy a poner. Te voy a poner en otra cargo de administración más mejor. ¿Entendemos? Aquel salió librado porque fue un buen administrador. Supo administrar la riqueza de su Señor. Luego llama al otro, el que tenía 2 talentos. Le digo: ¿dónde están los talentos? Bueno, Señor, 2 talentos me diste, aquí están otros 2, equivalente a lo que había invertido. Aquí están otros 2. Ah, qué buen siervo, fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te voy a poner en otra administración. Es por decir algo. Pero llamó al que tenía un talento. Ese no sabía nada de administración. ¿Sabe que el Señor nos enseña a administrar las cosas, hermano? Y no solamente las cosas de Él, porque cuando aprendemos a administrar las cosas de Él, aprendemos a administrar las cosas nuestras. Y a veces cuando somos malos administradores en las cosas nuestras, somos malos administradores en las cosas de Dios. Ese de un talento, ese no sabía nada de administración. Pero ¿por qué le dieron el talento? Era porque de repente tenía conocimiento de cómo administrar algo. Y lo llama el Señor y le dice: bueno, siervo, ¿dónde está mi ganancia, mi riqueza invertida? ¿Qué hiciste con ella? ¿Sabe que el Señor los va a llamar un día y le va a decir: ¿qué hiciste con ella? ¿Qué hiciste con lo que puse tú? ¿Qué hiciste? Y ahí es donde va a ser el jalón, como dicen. El siervo de un talento le dijo: mira, Señor, sabía que eras hombre duro, que cosechas donde no siembras y recoges donde no esparces. Conocía muy bien al Señor. Tuve miedo y lo que hice fue enterrar el talento, sepultar el talento, esconder el talento, no ponerlo a trabajar el talento. Entonces el Señor se enfureció y le dijo: siervo malo y negligente, ¿sabías que recojo donde no esparzo y cosecho donde no siembro? ¿Por qué no hiciste algo mejor? Por lo menos te hubieras salvado de la maldad, de la mala expresión. ¿Por qué no pusiste mi talento en el banco y hubiera ganado intereses? Por lo tanto, quedas descalificado como un buen administrador. Hermano, esto nos lleva a nosotros a entender que somos nosotros llamados a llevar a otros niveles los recursos que el Señor ha puesto en cada uno de nosotros. Que tenemos el deber y obligación de poder levantar los niveles de riquezas de nuestro Dios en nuestra vida, y que de una u otra manera somos responsables de ello, porque fuimos llamados a ser administradores de las riquezas de Dios.
según el porcentaje que el Señor ha puesto en cada uno de ellos. Recordemos, hermanos, que el Señor da sus riquezas según la capacidad de cada uno, pero todo lo que el Señor da pertenece a las riquezas del Señor, y ninguna de las riquezas del Señor puede perderse ni perder. Bien, ¿dónde comienza la administración entonces? La administración de las riquezas que Dios nos dio para administrar. ¿A dónde comienza en nosotros la responsabilidad de administrar esas riquezas? Porque tenemos riquezas del Señor. Cada uno de los que hemos llegado al Señor tenemos riquezas del Señor. Primera de Corintios capítulo 6, verso 19 al 20, habla, hermano, de que fuimos comprados por precio. Número 1, fuimos comprados por precio. La sangre de Cristo, el precio que pagó el Dios por nosotros es la sangre de Cristo, el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Fuimos comprados por precio. ¿Qué precio pagaron por nosotros? Hermano, es una inversión de Dios. Dios invirtió en nosotros y sigue invirtiendo. Así dice la Biblia. Primera de Corintios 6, 19 y 20. Fuimos comprados por precio. Vamos a leerlo aquí. Déjeme buscarlo. Estoy con Salmo yo. No sé por qué. Primera de Corintios, capítulo 6, versos 19 y 20. ¿O ignoráis que vuestros cuerpos es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros? Eso es una inversión. El cual habéis recibido de Dios, y que no sois vosotros, pues habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales, ¿de quién son? Entonces hay una responsabilidad. Tenemos una responsabilidad como administradores, que en primer lugar somos templo del Espíritu Santo. Nuestro cuerpo es templo y fuimos comprados por precio. La sangre de Cristo vale mucho, hermano, y es una inversión que Dios ha puesto en nosotros, y esa inversión tiene que mantenerse, hermano, en un nivel óptimo. La sangre de Cristo tiene que funcionar siempre en nosotros. Tiene que ser manejada muy bien la sangre de Cristo en nuestra vida, porque es una de las riquezas de Dios. Todo lo que sale del Señor es riqueza. Ahora, ¿qué otra cosa? Somos templos del Espíritu Santo. Entonces nuestro trabajo, entre muchos trabajos que tenemos, es cuidar el templo de Dios. El templo de Dios no son estas paredes, no son el techo, no son las sillas. El templo de Dios somos nosotros. El templo de Dios es su cuerpo. Por lo tanto, la responsabilidad que tenemos hoy es de cuidar nuestro cuerpo. ¿Por qué razón? Porque somos, o los han convertido en administradores de las cosas que Dios puso dentro del templo. ¿Entendemos? Las cosas que Dios puso dentro del templo. Y esas cosas son de mucho valor. Por lo tanto, si queremos cuidar las cosas que Dios puso dentro del templo, lo que tenemos que hacer es cuidar el templo, para proteger, para que se mantengan las cosas que Dios ha puesto dentro del templo.
Si usted tiene en su casa cosas de valor, usted pone un vigilante, un cuidador, para que esté cuidando la casa. Ponemos vigilante, vamos a poner un vigilante para que cuide la casa. Pero la casa no se la puede robar el ladrón. La casa no la puede agarrar el ladrón y levantársela y llevársela. No, no. Lo que puso para vigilar, o el vigilante lo que va a cuidar es la casa, porque dentro de la casa hay cosas de valor. ¿Estamos entendiendo? Entonces prácticamente el vigilante no está cuidando la casa, está cuidando las cosas de valor que están dentro de la casa. Por esa razón nosotros tenemos que cuidar el templo del Señor, que es el cuerpo, porque dentro del templo del Señor, este templo que es el cuerpo, Dios puso riquezas. Y el enemigo no va a venir a robar el templo, va a venir a robar las cosas que están en el templo. Si nosotros miramos en la Biblia, hermano, cuando saqueaban el templo, en cierta ocasión saquearon el templo en Jerusalén. No se llevaron aquellas grandes piedras, no se llevaron las paredes, no se llevaron el techo, se llevaron los vasos, los utensilios, hermanos, que estaban allí de oro. Se las llevaron para Babilonia. ¿Estamos entendiendo eso? Entonces tenemos que ser administradores de las cosas de Dios dentro de nosotros. Y por esa razón, por las cosas que están dentro de nosotros, que son de Dios, nosotros tenemos que cuidar este cuerpo. ¿Aló? ¿Entendemos esto? Tenemos que cuidar este cuerpo. No para que nos miramos figurita, ¿verdad? Porque hay gente que cuida su cuerpo para verse figurita. Coca-Cola en lata, ¿verdad? Pero tenemos que cuidar el cuerpo, porque es templo del Espíritu Santo, templo de las cosas del Señor, porque vale mucho para Dios lo que hay dentro de nosotros, hermano. ¿Aló? Vale mucho para Dios. Tal vez para nosotros no tenga tanto valor si no lo hemos sabido, hermano, valorizar, pero para Dios sí. Para Dios usted vale mucho. ¿Aló? Vale mucho. ¿Por qué razón? Porque tiene mucha riqueza de Dios ahí. ¿Por qué valen tanto los países, hermanos, orientales, ahí donde en Kuwait y todos esos lugares? ¿Por qué son tan sonoros? Porque hay riquezas petroleras ahí. Honduras no vale mucho, no es muy mencionado, porque si tuviera pozos petroleros como Kuwait, le aseguro decir que... ¿Entendemos eso? Por esa razón nos convertimos en administradores de las riquezas del Señor. Ahora, si no cuidamos el templo del Espíritu Santo, viene el ladrón y roba. Porque la Biblia habla que Satanás vino a robar. No le va a robar sus fichas. No le va a robar, hermanos, sus cosas externas. Le va a robar las riquezas que hay de Dios allí. Por eso tenemos que ser buenos administradores y cuidadores. El diablo vino a robar, a matar y a destruir. ¿Estamos entendiendo? Por esa razón tenemos que saber que somos responsables y que un día vamos a estar delante de Dios, delante del Señor, para dar cuentas, para ser galardoneado, no para ser enjuiciados, no para ser condenados, porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, sino para ser galardoneados, para ser, hermano, puestos en otro nivel, si hemos hecho un buen trabajo con las cosas que Dios ha puesto en nuestros corazones. Por eso es interesante cuidar las cosas que Dios nos ha dado. Ahora, nuestro trabajo entonces, entre muchos, es cuidar el templo, el cuerpo.
¿Qué hay en el templo? Bueno, ¿qué tenemos nosotros en el cuerpo? Bueno, va a decir muchas cosas. En primer lugar, tenemos una mente. La mente. La administración, oiga, que debe de tenerse en la mente. ¿Qué debemos de tener nosotros en la mente? Porque la mente es parte del cuerpo. Tenemos que llenarla de pensamientos sanos. Cuidar nuestra mente de que no sea invadida por pensamientos malos. El creyente debe de cuidar su mente porque ahí también está la mente de Cristo. La Biblia habla que tenemos la mente de Cristo. Entonces, ¿qué mente vamos a cuidar? La mente de Dios en nosotros. Pensar, oiga, pensar como templos del Espíritu Santo, pensar como piensa el Señor. No pensar como piensa el mundano, el hombre normal o natural, sino pensar como piensa el Señor. Cuidar la mente para que nuestra mente piense, pero cosas edificativas, cosas que sirvan para suspender el nivel óptimo de las riquezas de Dios en nosotros. Cosas que debemos nosotros saber pensar, hermano, y en este caso los pensamientos tienen que ser pensamientos sanos. Ocupar la mente en todo aquello que agrada a Dios. Nuestros pensamientos deben ser pensamientos que agraden a Dios, no que agraden nuestra naturaleza caída, no que agraden nuestro antojo. Si nosotros quisiéramos pensar agradándonos a nosotros mismos, ya se imagina qué pensamientos serían. Máximo si no somos tan espirituales. Ya se imagina una persona no tan espiritual, hermano, pensando para sí mismo. ¿Qué cosas se piensan? Pero como tenemos la mente espiritual, tenemos que pensar sanamente en lo que agrada a Dios. Yo quiero que se vaya a la Biblia en el libro de Filipenses capítulo 4, verso 4. Filipenses 4:4 dice el apóstol Pablo allí, Filipenses 4, vamos a buscar 4:8 allí. Por lo demás, hermanos, oiga, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo de lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto, ¿qué cosa? Pensad. Los pensamientos tienen que ser evaluados. Nuestros pensamientos tienen que ser evaluados. Si lo que estamos pensando tiene algo de buen nombre, porque no me va a decir usted que usted no piensa mal. Muchas veces o algunas veces pensamos mal alguna vez. ¿Cuándo pensamos mal? Cuando nos descuidamos de no cuidar nuestra mente. Cuando abrimos puerta para los malos pensamientos e inmediatamente un pensamiento lleva a otro pensamiento y se va profundizando más. Entonces nos estamos convirtiendo en malos administradores e inmediatamente tenemos que retroceder o poner un stop ahí y decir, no, un momentito, esto no es correcto pensarlo, esto no es correcto
que se desenvuelva, que se desarrolle en nuestra mente, porque esto trae sello de muerte, esto trae un sello de robo. ¿Entendemos eso? Pero inmediatamente rectificamos y comenzamos a pensar cosas buenas en base a la palabra, en base a lo que Dios ha puesto. Entonces eso nos va a ir dando la pauta que somos buenos administradores de las cosas de Dios. No nos han puesto, hermano, la mente es para pensar. Y la mente piensa, hermano, lo que le ponen a pensar. ¿Entendemos eso? Pero ya en nosotros tenemos que equilibrar nuestros pensamientos. Por eso el apóstol Pablo habla ahí, hermanos, no todo lo que es verdadero, todo lo que es verdadero, todo lo honesto. Mire en las cosas que hay que pensar. En las cosas verdaderas, en las cosas honestas, en las cosas justas, en las cosas puras, en las cosas amables, en las cosas de buen nombre, en las cosas que tengan una buena virtud, en las cosas que produzcan una buena alabanza. En eso hay que pensar. ¿Y de dónde vienen esas cosas? Bueno, de las mismas riquezas que el Señor puso en nuestra vida. La segunda carta de Pedro, capítulo 1, vamos a buscarla ahí. Segunda carta de Pedro, capítulo 1. ¿Qué dice? Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versos 5 al 12. ¿Alguien lo lee? ¿No lo tiene todavía? Piense más en eso. Ajá. Siga. Y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán de estar ociosos, ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Siga. Porque el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurar hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Verso 12, 11. Molesto, no dejaré de recordar siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la Oiga, verdad. ahí es donde hay que cuidar. Son buenas cosas, son recomendables para nosotros. Las cosas que nosotros debemos pensar. El apóstol Pedro hace esa referencia. Poner toda diligencia. Hay que ser diligentes. Hermano, el buen administrador es una persona diligente. El buen administrador es aquel que quiere que todo salga bien, que todo esté bien, que las ganancias sean intactas, lo que ellos querían. El buen administrador. Y cuida las cosas. Un buen administrador no derrocha. Por eso Jesús era un buen administrador de las cosas de Dios, de su Padre. ¿Se acuerda el milagro de los 5 panes y los 2 pececillos? Habían comido, se saciaron, creo que 5,000 hombres, 5,000 personas se saciaron y eran más, con 5 panes y 2 pececillos. Cualquiera hubiera dicho, bueno, lo que sobre, bótenlo. Ya están saciados, dice que se saciaron, comieron.
Pero el buen administrador no bota nada, hermano. ¿Entendemos eso? Hasta las plumas de los pollos las hacen concentrado. No se derrocha nada. Hermano, ¿seremos buenos administradores nosotros de las cosas del Señor? ¿Seremos buenos administradores de la palabra del Señor que nos manda a nuestro corazón? ¿Comieron todos? ¿Se saciaron? Si hubiera sido, perdone mi imaginación, pero si hubiera sido los discípulos, hermanos, dijeron, ¿para qué van a recoger ese montón de cosas? Los desperdicios. Nosotros le llamamos, hermano, los desperdicios, ¿verdad? Pero sabe que ahora hasta los desperdicios se reciclan, los venden. Lo que a usted no le sirve, otro lo compra. Hasta los botes plásticos andan comprando ahí, ¿verdad? Las bolsas plásticas, etcétera, etcétera. Jesús le dijo, bueno, ahora ya comieron todos, sí, ahora recojan lo que sobró, recojan los pedazos. Pero ¿para qué recoger los pedazos? Yo lo mordí y lo tiraba ahí. ¿Para qué? No, recójanlos. Que ese es un buen administrador. El que no deja, hermano, podrir los frijoles. Los buenos administradores. Y de esos administradores el Señor se goza. Jesús recogió los 12 cestos. Mandó a recoger los 12 cestos de los pedazos de ¿qué le puedo decir? De pescado y pedazos de pan. Pero ¿para qué los vas a querer los pedazos de pan? Bueno, un buen administrador no deja nada botado. Un buen administrador, hermano, cuida todo lo que le corresponde. Y Jesús nos enseña a ser buenos administradores. Hay razón de que debemos de pensar como Jesús pensó. La mente de los demás de repente era una mente, hermano, que no pensaba como Jesús. Y dice, ¿para qué recoger los desperdicios? ¿Se ha visto que en las casas, hermano, a veces los que comen dejan sobrantes de comida? A la basura todo. Hay gente, hermano, yo conozco gente que hasta los huesitos guarda para el chucho, dicen. El chucho come. ¿Entendemos eso? ¿Por qué no guardamos? O si es que somos malos administradores, ¿por qué no guardamos? Pero hay que guardar. Porque la palabra guardada nos va a servir a nosotros en el tiempo de escasez. Porque, hermano, no todos los tiempos son de abundancia. ¿Se ha fijado en eso? ¿Se ha fijado que hay tiempos que usted tiene abundancia, tiene solvencia en todo, pero hay tiempos que usted está apretado que ni siquiera para pagar la luz tiene? ¿Sí o no? O todo el tiempo anda con la catocha llena. ¿Verdad que hay días que usted le hace así a la catocha y no sale nada, ¿verdad? Pero si tiene guardado de lo que tuvo cuando tenía en abundancia, usted no va a padecer de nada, porque es un buen o somos buenos administradores. Amén. Somos buenos administradores. El buen administrador, hermano, guarda para el día malo. Y eso es interesante, guardar para el día malo. Si todos los que reciben los aguinaldos en fin de año lo guardaran, en enero no anduvieran empeñando las cosas, hermano, ni sacando prestado. Lo que tuvieran, pues, ¿entendemos eso? Pero todo lo despilfarran, así es, ¿verdad? Tras de que salen del portón, ya están ahí comprando, estirando. Malos administradores. Aló.
como que los ponemos locos. ¿Entendemos? Malos administradores. Jesús nos enseña a ser buenos administradores, máximo de sus riquezas, de las riquezas de su Padre, que valen más que cualquier riqueza de la tierra. La salvación en nuestra vida, hermano, vale más que todo el oro del mundo. La palabra del Señor que Dios da a diario, hermano, a través de los siervos, vale más que todos los estudios teológicos y todo eso. Vale más. Porque de la palabra que sale de la boca de Dios sirve de alimento a nuestro espíritu. Y eso tenemos que entenderlo. Ahora fíjese que Pedro sigue diciendo ahí, según el versículo 6. Al conocimiento, dominio propio; al dominio propio, paciencia; a la paciencia, piedad; a la piedad, afecto fraternal; y al afecto fraternal, amor. Si estas cosas abundan en vosotros, no os dejaréis estar ociosos y sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Para ser buenos administradores de las riquezas del Dios, tenemos que tener un conocimiento amplio de Jesucristo, porque Él es el mejor administrador de las cosas de Dios, hermano. Por eso, entre más nos acerquemos a Jesús, mejores administradores de las riquezas de Dios somos. Tenemos, hermano, le damos mayor valor a las riquezas de Dios. Vamos a ser capaces, o somos capaces de poder administrar las cosas que el Señor da. Ahora, nuestra mente tiene que estar pensando cosas bien. Yo no le estoy diciendo que no vaya a pensar cosas malas, van a llegar. Porque nuestra mente, hermano, como decía nuestro hermano Otto, es como un campo de aterrizaje, una autopista, un aeropuerto, que llega todo tipo de aviones. Ahí aterriza. ¿Ha visto los aeropuertos internacionales, verdad? Bajan, así como bajan algunos, están subiendo otros, y aquel movimiento. Pues así es la mente. De repente hay pensamientos buenos y pensamientos malos que se encuentran, se cruzan y comienzan a... ¿Usted no ha querido combatir muchas veces, o hemos querido combatir muchas veces nuestros pensamientos malos con pensamientos buenos? Y hay una batalla. Amén. Hay una batalla. Aún, hermano, cuando estamos a veces en el momento de la comunicación con Dios, de orar, a veces estamos doblados ahí, pero no estamos orando, estamos peleando. ¿Entendemos? Peleando hermano, contra los pensamientos malos, porque queremos muchas veces que nuestros pensamientos, los pensamientos bien buenos, hermano, tomen control de nuestra mente para podernos comunicar con el Señor. Pero ahí están los pensamientos malos, que esto, que lo otro, las imágenes y todo. Hermano, es una batalla. Y el buen administrador tiene que vencer esas cosas. Un hermano en cierta ocasión me dice: mira, hermano, que tuve una batalla en la mente fuerte. Me subí al bus y en el bus iba, hermano, aquella canción del Zambunango, no sé cómo se llama, ¿verdad? ¿Se acuerda del Zambunango, verdad? Y dele con el Zambunango y se le clavó tanto en la mente. Y él iba para el culto y le tocaba predicar. Y llega a la iglesia y con el Zambunango metido en la mente, el ritmo y todo. Y predicó, hermano. No sé qué predicaría, pero predicó, porque él me dijo de eso. Y se fue para la casa
Y todavía el zambunango clavado en la mente. Y peleando él, peleando. Porque, hermano, eso es de pelear. Y peleando. Le llegaron las 12 de la noche peleando, hermano. Qué espíritu tan fuerte ese, ¿verdad? Pero lo venció. Lo venció el sueño. Y él, pero hermano, se sintió campeón después que pudo, hermano, penetrar pensamientos buenos a su mente. No sé si le ha sucedido a usted que tiene que penetrar pensamientos buenos para romper, abrir espacio en medio de un montón de pensamientos malos. Porque ¿entendemos eso? Entonces, el buen administrador es aquel que pelea, porque sabe que aquellos pensamientos malos van a destruir las riquezas, van a robar, van a perjudicar las riquezas de Dios que están en la mente. Porque la mente piensa o le llegan pensamientos malos, pero el problema es que los pensamientos malos no solamente quedan en la mente, se meten, hermano, a las emociones del alma. Y ya después comienza a pensar y comienza a sentir. Y eso es más peligroso. Pensar y sentir lo que está pensando. O sea que allí, hermano, los pensamientos malos traspasaron los linderos de la mente y entraron a las emociones del alma. Y ahí comienza a sentir lo que está pensando. ¿Por qué razón traspasaron? Porque el administrador se descuidó. En la puerta tenía que vencer. Mire, hermano, eso es en la mente, pero también hay cosas seculares. Yo me recuerdo, estaba pastoreando en la iglesia de la Victoria. No habían puertas, todavía estábamos construyendo. Y estábamos ya para comenzar el culto, un domingo en la mañana. Habían hermanos ya ahí preparándonos para comenzar el culto, cuando entra uno de los malos, ¿verdad? De unos malones así que andan en la calle, y entra y hermano, y se va por dentro, se va por dentro a orinarse y eso encendió mi celo, hermano. ¿Entendemos eso? Él estaba acostumbrado a hacer cosas en las iglesias de ahí. Y me bajo de ahí, no sé de dónde saqué, pero me imagino que el espíritu de administrador bueno, ¿verdad? Era, hermano, un muchacho alto, por lo menos. Y me bajé, hermano, y lo agarró del cuello y vení para acá. ¿Quién te ha dicho que aquí es para venirse a orinar? Y fuera de aquí. Bien. Se fue. Pero la gente que quedó ahí lo conocía. Hermano pastor, si ese es el matón de aquí, hoy tiene que cuidarse, porque ese hombre no se va a quedar con los brazos cruzados. Mire lo que es el enemigo, ¿verdad? Pero como yo estaba haciendo un trabajo de un buen administrador de Dios, ¿entendemos eso? No volvió, hermano. Mire, cuando pasaba por el otro lado de la calle, allá por el otro lado, se iba. Pero ¿qué tal si dejamos que hagan lo que hagan? ¿Qué tal si los pensamientos que vienen a nuestra mente negativos, hermano, los dejamos que hagan lo que tengan que hacer en nosotros? ¿Qué clase de administradores seríamos de las cosas, de las riquezas de Dios? ¿Estamos entendiendo eso? Ahora, miremos otra cosa que tiene el cuerpo, el espíritu. La administración a nuestro espíritu
es una de las partes más importantes para nosotros, que sea administrado nuestro espíritu. En otras palabras, sacarle músculos a nuestro ser interior. Sacarle músculos. Un buen administrador de las cosas de Dios le saca provecho. Hermano, si usted se va o si alguien va al gimnasio, ¿para qué es ir al gimnasio? Para sacar cañaña, Yo no sé, hermano Juan todavía tiene las pesas. Para sacarle provecho, sacarle, hermano, hacer músculos. Hay que hacer músculos espirituales en nosotros. ¿Se ha fijado, hermano, que cuando alguien es así, fisiculturista, musculoso, la gente le tiene un poquito de este me pega uno, me dobla todo? Entonces, de la misma manera, el enemigo mira a un cristiano mostachón espiritualmente, dice, con este hay que pensarlo. Pero si mira un flaquito ahí que parecen fideos los bracitos, ¿verdad? Este no va ni al gimnasio, este no se ejercita. Es que hay que ejercitar el espíritu. El que ejercita el espíritu es un buen administrador del espíritu. El espíritu tiene que ser fortalecido, ejercitado, engrosado, hermano, musculoso, si le podemos llamar así, espiritualmente. La administración de nuestro espíritu es la parte más importante. Pablo habla en 2 Corintios capítulo 4, verso 16. Porque aunque este cuerpo se desgaste, el cuerpo exterior se desgaste, ya le pueden colgar sus pellejitos, pero el cuerpo interior se fortalece. Un buen administrador es aquel que toma prioridad en el cuerpo interior. Un buen administrador de las cosas de Dios toma prioridad del cuerpo interior, del cuerpo interior aquí dentro. Porque aunque este cuerpo se desgaste, decía Pablo, el interior se renova cada día a día, día a día. Un buen administrador eso es. Se renova, va renovando su espíritu. La Biblia habla que debemos de ser como la luz de la aurora, que va en aumento. Va en aumento. Vamos en aumento nosotros. Como buenos administradores tenemos que ir en aumento. Si somos buenos administradores, nuestra vida espiritual, hermano, va a ir en aumento, en aumento, en aumento. Pero si somos malos administradores, puede hacer que esté estancada nuestra vida espiritual y en vez de crecer, va a bajar. La vida espiritual debe irse actualizando, no modernizando, actualizando en la palabra de Dios. Tenemos que, hermano, vivir una vida de actualización en la palabra, en las cosas de Dios. Las riquezas del Señor tienen que estar funcionando, porque para eso nos dieron las riquezas del Señor, para ponerlas a funcionar. Entonces el apóstol Pablo dice, bueno, aunque este cuerpo de bajeza de carne se vaya desgastando, porque hermano, esa es la tendencia, oiga, la tendencia del cuerpo físico es desgastarse. Si hace 20 años usted estaba más joven y yo era más joven, pero mire ahora, ¿entendemos eso? Y los jóvenes estaban niños. Hace 20 años conocimos a los jóvenes de hoy, eran unos niños que estaban ahí, con biberón de repente. Pero ahora están llegando a la madurez, pero de la madurez pasa a la vejez. Sube y va para abajo, pero el cuerpo espiritual tiene que subir. Por eso Pablo dice, este cuerpo va desgastando, se desgasta. Ya no corremos las 500 metros planos, ¿verdad?
Con una cuadra que caminemos ya estamos todos. Pero podemos correr en el cuerpo espiritual, podemos correr millas y millas y millas, hermano, en el Señor. Y entre más corremos en el Señor, más deseos de correr tenemos. El problema es cuando se cansa el cuerpo espiritual. El problema es cuando se envejece el cuerpo espiritual y el cuerpo físico ¿me entiende? Se hacen cirugías plásticas para no verse viejo. Ese es el gran problema. Cuando el cuerpo espiritual se envejece o tiende a envejecerse, es porque el creyente de ese cuerpo, hermano, es un mal administrador. Si entre más se rejuvenece el cuerpo espiritual, más fortalecimiento tiene, más fuerza, más deseos de buscar a Dios tiene. Pero cuando el cuerpo espiritual se envejece, entonces tiende a morir. Por eso Pablo habla que aunque se desgaste el cuerpo material, el cuerpo físico, el interior tiene que ser renovado día a día. ¿Cómo se renova nuestro cuerpo interior? Y ahí es donde tenemos que entrar en el conocimiento de lo que tenemos que hacer. ¿Cómo se renova nuestro cuerpo interior? Número 1, con los dones ministeriales. A través de los dones ministeriales, nuestro cuerpo espiritual tiene que irse renovando. Mire los dones ministeriales, Efesios 4, 11 al 16. Los dones ministeriales, el alimento ministerial son riquezas de Dios. El alimento ministerial son riquezas de Dios. Efesios 4, 11 al 16. ¿Qué dice Efesios 4, 11 al 16? Habla de los apóstoles, habla de los pastores. ¿Qué dice? Joel, ¿qué dice? Ajá. Oye, así. Va una renovación, un alimento. Hermano, tenemos dones ministeriales en la iglesia. Dios dejó dones ministeriales para eso. Dejó apóstoles, dejó profetas, dejó maestros, dejó pastores, dejó evangelistas, para que esos dones ministeriales sirvieran de alimento, oiga, a través de la palabra que Dios les da, y puedan ser, hermano, alimentado el espíritu, y puedan allí, hermano, ser vivificados nuestro ser interior, renovar nuestro cuerpo interior. Se renova nuestro cuerpo interior, nuestro cuerpo espiritual se renova a través de la palabra que Dios manda a través de sus ministros. Amén. Por eso es interesante, hermano, los ministros. Por eso los dejó el Señor. Se llaman dones o regalos de Dios a la iglesia. Un pastor es un regalo de Dios a la iglesia. Un apóstol es un regalo de Dios. Hermanos, los ministros que nosotros tenemos en la misión son regalos que Dios nos ha dado. ¿Aló? Sí, no son hombres comunes y corrientes. Son hombres de Dios. Son hombres que a través de ellos Dios manda el alimento a nuestro ser interior. A través de la palabra, a través del consejo, a través de la unción, a través de muchas cosas que se mueven, hermano, por medio de los dones ministeriales. Por eso hay que cuidar los dones ministeriales. La Biblia habla de regalos que vienen de las riquezas de Dios. O sea que los ministros son riquezas de Dios. Son enviados por el Señor.
No son puestos al azar. No son puestos, hermano, porque les dio la gana ponerse. No, no. Dios los puso como riqueza de Él, propiedad del Altísimo. ¿Estamos entendiendo eso? Por eso el Señor dice: no toquen a mis ungidos, porque son riqueza de Dios. Entonces, por eso los apóstoles, todos los que tienen ministerios primarios, son riquezas de Dios. Y hay que cuidarlas, porque son las riquezas que Dios quiere. Hermano, tenemos que ser administradores de las riquezas de Dios. ¿Estamos entendiendo? Administradores. Hermano, qué bendición tener a un Pablo, ¿verdad? Oh, qué palabra la que Dios mandaba a través de Pablo. Qué palabra la que Dios mandaba, hermano, y todavía está funcionando esas palabras a través de Pedro, a través de Juan, hermano, a través de muchos siervos. Qué palabra la que Dios estuvo mandando a través de nuestro hermano Otto, el hermano apóstol. Qué palabra la que Dios está mandando, hermano, a través del hermano Ismael. Qué palabra tan hermosa. Es un alimento, es una riqueza que Dios pone. Qué palabra la que Dios pone, hermano, a través de los siervos de la misión. Qué palabra tan hermosa, tan edificante para nuestro espíritu. Entonces el Señor dice: buen siervo y fiel, cuidaste lo que mi riqueza, te voy a poner en lo mucho. ¿Entendemos eso? No menospreciemos los regalos de Dios. No miremos en poco a los siervos del Señor. No miremos de menos los regalos que Dios ha puesto, los dones ministeriales. Porque los dones ministeriales, hermano, vienen exclusivamente de parte de Dios. ¿Estamos entendiendo eso? Sí, son regalos del Señor, que están allí en el momento que se necesitan. Ahí están. Las riquezas de Dios están ahí dispuestas, disponibles para la necesidad de su pueblo. Número 2, la misma palabra de Dios. La misma palabra de Dios. Se me está terminando el tiempo ya. Juan 5:39. El Evangelio de Juan, capítulo 5. Váyase a la Biblia. Juan 5:39. Dice el apóstol Juan ahí. Oh, el Señor. ¿Lo tiene? Cuando lo tenga, léalo antes que yo, hermano, no se preocupe. Ahí está, escudriñar. Una riqueza. Hermano, ¿usted tiene las escrituras del Señor? ¿Sí? Entonces es una riqueza que la tiene en sus manos. Somos responsables de ella. Escudriñen las escrituras, escudriñad las escrituras, porque os parece que en ella tenéis la vida eterna. Ese es un buen administrador, es aquel hermano que aparta tiempo para estudiar, para escudriñar. El mal administrador es aquel que solo usa la Biblia para venir a la iglesia y ahí se la deja saber a dónde. Ese es un mal administrador. Un siervo malo. ¿Entendemos eso? Fíjese que yo tengo Biblias, hermano, y ahí las tengo y las leo. Hace 40 años. Y ahí están. Todas así. Pero ahí las leo, hermano. Escudriñad las escrituras, porque os parece que en ella tenéis la vida eterna. La misma palabra de Dios es una riqueza. Si no estuviera la palabra de Dios, hermano, ¿cómo conoceríamos nosotros de nuestra salvación? Bendito el Señor que nos ha dejado la palabra de Dios. Y benditos aquellos que toman en alto la palabra de Dios. Benditos aquellos
que aprecian la palabra del Señor, que la estiman, que se alimentan de ella. Y que no solamente de la palabra de Dios, sino de las palabras que salen de la boca de Dios. Benditos. Buenos administradores. No la dejan olvidada, ¿verdad? Buenos administradores. Número 3. La iglesia como cuerpo de Cristo es una riqueza de Dios. La iglesia no es simple y sencillamente un grupo de personas, hermanos, que se reúnen en determinado lugar a hacer vida social. No es un grupo de personas para hacer vida social. La iglesia es un grupo de personas que se reúnen para hacer cuerpo. ¿Entiende? Para hacer cuerpo. Cuando estamos en este lugar, estamos haciendo cuerpo. Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Entendemos eso? Y es una riqueza del Señor. Cuando se deja de congregar una persona, se empieza a desligar del cuerpo. Y cuando se comienza a desligar del cuerpo, comienza a debilitar su fe y su espíritu y comienza a morir espiritualmente. Por eso, para poderse mantener firme en este camino del evangelio, tenemos que estar unidos, porque unidos jamás seremos vencidos. Unidos jamás seremos vencidos. ¿Entendemos eso? Sí, unidos. Es interesante, entonces, porque Hebreos capítulo 10, verso 8, ¿qué dice? Diciendo primero, sacrificio, ofrenda, holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste. ¿Entiende? Ahí entendemos, hermano. Leamos Hechos. Déjeme buscarlo aquí, porque ese versículo no lo quería tocar ahorita, es de que leímos. Pero Hechos capítulo 10, verso 8. No lo encuentro. Tenía en mente este verso, hermano, pero no lo encuentro. Que la iglesia como cuerpo de Cristo, no dejando de congregarse, como algunos tienen por costumbre, etcétera, etcétera, etcétera. Número 4. Riqueza número 4. Riqueza número 1, dijimos, los dones ministeriales. Riqueza número 2, la misma palabra del Señor. Riqueza número 3, la iglesia como cuerpo de Cristo. Riqueza número 4, la oración. La oración es la riqueza que Dios nos da como arma en nuestras manos. La oración. Y se ha fijado una cosa, hermano, que los cultos de oración son los cultos que menos son congregados, visitados. Cuando es una de las riquezas más, hermano, que Dios nos ha puesto en nuestra mano como arma. La oración. La oración es riqueza de Dios. Le dijeron al Señor, enséñanos a orar, así como Juan le enseña a sus discípulos, porque la oración es una arma. Es una arma muy poderosa. Primera de Timoteo 2:8. Habla el apóstol Pablo, hermano, a Timoteo, la primera carta. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Oiga,
O sea que la oración sirve mucho. Levantar manos santas es orar al Señor, buscar del Señor y dirigirse hacia arriba. Primera de Tesalonicenses capítulo 5. Verso 17. Gloria a Dios. El verso más largo, ¿verdad? ¿Qué dice allí? ¿Cómo dice? Orad sin cesar. Hermano, un buen administrador es aquel que nunca se descuida de la oración, constantemente. Una de las armas que Dios nos ha dado es la oración. Le ha dado la iglesia. La iglesia tiene que mantenerse en oración, máximo en estos tiempos que estamos viviendo, máximo con tanta apostasía, tanto engaño, tanto asedio, tanto peligro. La iglesia tiene que estar en constante oración. Orar sin cesar, orar sin cansarse, orar sin detenerse, orar sin cesar. ¿Por qué razón? Porque es una arma. Ahora, la pregunta es, ¿oramos? ¿Oramos sin cesar? El buen administrador es ese. Orar, orar, orar. Cuando tenemos problemas, ¿a dónde los mandan? A orar. ¿A dónde los mandan? A orar. Hasta para comer hay que orar y dar gracias a Dios. Aún para adquirir la comida hay que orar. Señor, manda la comida porque no hay. La oración es importante, que Dios nos ha dado y que debemos de ser buenos administradores de ella. Ahora, no nos descuidemos de todas estas cosas, porque estas cosas, entre muchas cosas que podemos tocar, que por motivo de tiempo es bien difícil tocarlas, debemos de cuidar las cosas que Dios ha puesto. Porque antes no orábamos, algunos rezaban, ¿verdad que sí? Otros ni siquiera rezábamos, hermano. Algunos rezaban, otros ni siquiera rezaban. Pero ahora los pusieron una riqueza que ya no es un rezo, es una oración, es una conversación con Dios. ¿Entendemos eso? Es una conversación con Dios. Antes no teníamos, hermano, las cosas que hoy tenemos. Nos dieron las riquezas de Dios. Por lo tanto, nuestra responsabilidad, la mía y la suya, es ser buenos administradores. Porque un día compareceremos, según el verso que leímos, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. El siervo fiel, el buen administrador y el mal administrador. Yo quiero ser buen administrador de las cosas de Dios. Yo no sé si usted se quiere unir a mí, pero si usted se quiere unir a mí, a que seamos buenos administradores, o ser mejores administradores, a llevar, hermano, a un nivel óptimo las cosas del Señor, a que tengan ganancia bastante, que tengan ganancia en abundante las cosas del Señor en nuestra vida. Entonces unámonos. No, es que el Señor se encarga de eso. No, si nos han dejado para que nos encarguemos. Nos han dejado para que nos encarguemos. El Señor dejó a cargo las cosas y Él se fue. Él va a venir un día y los va a llamar. ¿Qué hiciste con la oración? ¿Qué hiciste con los dones ministeriales? ¿Qué hiciste con la palabra? ¿Qué hiciste con esto? ¿Qué hiciste con lo otro? Vamos a ver, ¿dónde están las ganancias
El Señor viene por sus ganancias. Hermano, nadie invierte para perder. Si alguien invierte 200 pesos, bueno, voy a invertir, ¿qué? 200 lempiras es poquito, hoy no es nada. Voy a invertir unos $500,000 de lempiras para ver si se pierden. Ay, que si se pierden, que se pierdan. ¿Cómo no? Vamos a vender naranjas. Vamos a comprar 50,000 lempiras en naranjas. Hermano, y las compras, las 50,000 lempiras en naranjas de una sola vez, ¿será ganancia eso? Va a tendencia a la pérdida. Un buen administrador sabe lo que va, hermano, a comprar. Por eso el Señor sabe lo que puso en nosotros. ¿Entiende? Y Él viene por su ganancia. Quiero esta mañana decirle: Señor, yo quiero ser un buen administrador de tus cosas. Un siervo bueno y fiel. Un siervo al cual las riquezas de su Señor las tiene en alta estima y que no las guarda, que no las tiene de lujo, de exhibición, sino que las pone en función. Porque las riquezas del Señor son para que funcionen en la iglesia. Las riquezas del Señor son para que funcionen en tu vida. La función es para que funcione en ti. Los dones, hermanos, ministeriales son para que funcionen en ti. Todo lo que Dios ha puesto, aún la fe, es para que funcione. Todo lo que Dios ha puesto en tu corazón, en tu vida, es para que funcione. ¿Por qué? Porque son riquezas del Señor. No son económicas, son espirituales, no son materiales, son espirituales. Y esas riquezas son las que Dios demanda que cuidemos. Esas riquezas son las que Dios está diciendo: quiero que seas un buen administrador de mis riquezas. Hermanos, si Dios le dio riquezas a usted, no para que usted las disfrute, no para que sean suyas, no para que se derrochen, no son riquezas económicas ni físicas, son riquezas espirituales. Son riquezas, hermanos, que abonan a las mismas riquezas de Dios, que hacen crecer las riquezas de Dios. Esas riquezas Dios quiere que tú las tomes muy en cuenta y que seamos buenos administradores, que llevemos a otro nivel las cosas del Señor, que llevemos, hermano, a otro nivel nuestra vida espiritual, que llevemos a otro nivel lo que Dios ha puesto en tu vida, en tu corazón. Levantamos nuestras manos, Padre, en el nombre de Jesús. Oramos juntos esta mañana y digamos: Señor, ayúdanos. Ayúdanos a ser buenos administradores. Queremos, Señor, llevar a otro nivel más óptimo, Señor, tus riquezas. Queremos que cuando un día nos presentemos delante de ti, puedas decirnos: buen siervo y fiel. En lo poco me has sido fiel, en lo mucho te pondré. Fuiste un buen administrador de mis riquezas en la tierra. Fuiste un buen administrador de las cosas que yo deposité en ti. Fuiste un buen administrador. Ahora entra al gozo de tu Señor. Pero que no lo vayan a decir: siervo malo y negligente. Sabías que recojo donde no esparzo y cosecho donde no siembro. ¿Por qué no metiste mis riquezas en un banco para que pudieran ganar intereses y así sacar provecho de mi riqueza? Hermano, busquemos ser buenos administradores y digámosle al Señor, dígale al Señor: Señor, ayúdame a ser un buen administrador de tus riquezas. Las cosas que tú has puesto, que me has dado, Señor, para ser administradas, ayúdame a hacerlo. Porque las cosas que Dios te ha dado van a regresar a Dios nuevamente. Van a regresar a su dueño. Porque el único dueño de las cosas espirituales es Dios. Nosotros simple y sencillamente somos siervos
somos encargados de las riquezas del Señor. No somos los dueños. Somos llamados, hermano, para ser administradas las cosas del Señor por nuestras vidas. Por eso aprendamos y tomemos más diligencia en aquellas cosas que el Señor ha puesto en nuestra vida, para que el día que nos presentemos delante de Él pueda hallar buen y satisfecho el Señor por lo que hemos hecho, de las cosas que hemos hecho buenas, que el Señor se agrade. Padre, gracias te damos esta mañana. Te bendecimos, Señor. La Iglesia de Cristo Elim Potrerillos presentó el mensaje de la palabra de Dios con el pastor Adalberto Muñoz.